Muy buenas noches, queridos hermanos, amigos. Nuevamente estamos aquí listos para continuar con nuestro estudio, lo que las familias deben saber del futuro. Antes que nada, reciban un saludo de una servidora, Carmen Camacho, y del Centro Cristiano Cabar, un lugar para la familia. Bien, pues como hemos venido haciendo, ¿verdad? En semanas anteriores, vamos a estudiar este tema que hoy tenemos, que es la profecía de las 70 semanas de Daniel. Para dar inicio, voy a hacer una oración. Espero me acompañen, por favor. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora estamos delante de tu presencia para continuar con este estudio, Señor, sobre los eventos que tú tienes preparados para el futuro, Señor. Te ruego que nos des entendimiento, nos des sabiduría, que abras nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para tu palabra, Señor. Y que tu palabra quede grabada en nuestros corazones y que nos dé entendimiento y sabiduría para entender los tiempos que estamos viviendo, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a vivir en esta época y en este tiempo que nos ha tocado, Señor, y que cada día estamos más cerca de nuestra redención. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, el tema de hoy es, ¿verdad?, las profecías de las 70 semanas de Daniel. Es lo que veremos en esta noche. Bien, la profecía de las 70 semanas de Daniel es una de las profecías más importantes de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque nos da la clave para poder entender la diferencia entre la iglesia e Israel. Y a través de ella también podemos entender los tiempos que estamos viviendo nosotros como iglesia y que le tocará vivir también al pueblo de Israel. Esta profecía fue revelada por Dios al profeta Daniel y es una profecía para el pueblo de Israel y para la ciudad de Jerusalén. Entonces esto nos debe quedar muy claro, ¿verdad? Esta profecía le fue revelada al profeta Daniel. Ahora vamos a ver en qué circunstancias y por qué le fue revelada, en qué consiste esta profecía. Pero lo que debemos tener siempre en mente es que esta profecía es para el pueblo de Israel y para la ciudad de Jerusalén. Bien, vamos a leer la escritura. Daniel capítulo 9, verso 1 y 2, ¿verdad? Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Vemos ahora Jeremías 25, verso 11, dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Recordemos, ¿verdad?, que Daniel, ¿sí?, fue llevado a Babilonia muy jovencito, ¿verdad? Cuando el rey Nabucodonosor conquistó Jerusalén, ¿verdad?, y destruyó el templo, tomó cautivos al pueblo de Israel y se los llevó a Babilonia. Y dentro de y escogió a los principales, ¿verdad?, a jóvenes que tuvieran entendimiento y que fueran de la nobleza, dentro de los cuales estaba Daniel. Fueron educados, ¿verdad?, para servir al rey. Y así lo hizo Daniel. Muere Nabucodonosor, llega otro rey y posteriormente llega el rey Darío. Ya cuando Darío era rey, ya Daniel ya estaba, pues, anciano, ya no era un jovencito, ¿verdad? Y nos narra aquí que él estaba, dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel estaba estudiando las escrituras y de repente se da cuenta, al estudiar al profeta Jeremías, que ellos iban a estar en Babilonia, ¿sí?, cautivos durante 70 años. Y él dice, oh, pues ya casi se está cumpliendo esto. Ya casi han pasado los 70 años, ¿sí? Y entonces Daniel entiende esto y
empieza a preguntarle al Señor, ¿verdad? Señor, ya se van a cumplir los 70 años, ya vamos a salir de la cautividad de acuerdo a como tú lo estableciste en tu palabra. ¿Y qué le espera a tu pueblo después de estos 70 años, ¿verdad? Y vamos a ver, ¿verdad? Cómo Daniel dice, continúa diciendo en el verso 3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. A través de esta oración, ¿verdad? Daniel está confesando el pecado de su pueblo, el pecado de Israel. Por este pecado es que Dios permitió que fueran llevados cautivos durante 70 años a Babilonia. Sí. Daniel ora al Señor, confiesa el pecado, ¿verdad? Y mientras él estaba haciendo esta oración, que es muy larga, yo solamente pongo aquí tres versos, pero él hace una confesión larga, ¿verdad? Llega hasta el verso 20, ¿verdad? Y dice ahí, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Fíjense qué interesante. Daniel, al estar estudiando la palabra, al estar meditando en la palabra, se da cuenta que ya estaban por cumplirse los 70 años y que ya, de acuerdo con las profecías bíblicas, ¿verdad? Ellos iban a salir de Babilonia, ¿verdad? Ya iban a poder dejar la cautividad. Pero pregunta a Dios en oración, ¿verdad? ¿Cómo va a ser esto? Entonces Dios le dice, ¿verdad? A través de Gabriel, envía al ángel Gabriel, ¿a qué? A darle revelación, a darles, dice en el verso 22, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Dios envió a su ángel. Recordemos que en esos tiempos los profetas recibían los mensajes a través de mensajeros, de visiones, porque ellos no tenían como nosotros ahora tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, sino que el Espíritu Santo venía, les daba una revelación, les decía, les revelaba lo que les tenía que decir, ellos lo escribían, el Espíritu Santo se iba y así se daba el proceso, ¿verdad? Entonces se dio este proceso, ¿verdad? Cuando Daniel empieza a orar, dice, al principio de tus ruegos, inmediatamente Dios dice, hoy le voy a revelar a Daniel, le voy a dar sabiduría y entendimiento para que él pueda conocer qué es lo que tiene preparado Dios para el pueblo de Israel y para la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Entonces envía al ángel Gabriel, ¿para qué? Para darle a Daniel sabiduría y entendimiento. Le dice el varón Gabriel, el ángel Gabriel, dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Dios, ¿verdad? Al ver ese deseo y ese anhelo del corazón de Daniel de conocer más de su palabra, de tener revelación de parte de Dios, y porque tenía una relación muy profunda con Dios, era un hombre recto, puro, que no se contaminó a pesar de vivir en una cultura de pagana, 100% pagana. Él sirvió, pero se mantuvo fiel a Dios. Él hacía sus oraciones 3 veces al día. Él se mantenía adorando a Dios, ¿verdad? Y en una comunión con Dios. Entonces Dios, por eso lo amaba mucho, por su fidelidad y por su obediencia.
Y entonces Dios le envía entendimiento y sabiduría. Y le da la orden, el varón Gabriel le dice, entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Sí? Y empieza a darle esa visión que Dios le reveló a Daniel. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y continúa, ¿verdad? Diciendo el ángel. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta es la profecía que le es revelada a Daniel, ¿verdad? Ahora, antes de continuar analizando un poquito más con detalle parte por parte de esta profecía, ¿verdad? Es importante que nosotros entendamos esto. ¿Qué periodo abarca una semana? ¿Sí? Y para esto vamos a remitirnos a Génesis 29, 27 y 28, ¿verdad? Los judíos tenían semanas de 7 días y tenían semanas de 7 años. Y esto lo podemos ver en este verso cuando Jacob, ¿verdad? Recordemos que llega a Jacob y conoce a Raquel en el pozo y se enamora de ella, ¿sí? Y entonces el papá de Raquel, ¿verdad? Labán le dice, bueno, pues trabaja 7 años para mí, trabaja una semana para mí y al cabo de esa semana, pues ya yo te la daré por esposa. Pero, ¿qué hace Labán? En lugar de darle a Raquel, le da a Lea, ¿no? Entonces vuelve a decirle aquí, bueno, cumple la semana de esta, es decir, vuelve a trabajar otros 7 años para mí y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel, su hija, por mujer. Entonces aquí estamos viendo, ¿verdad?, que la semana de la que están hablando aquí es un periodo de 7 años. ¿Sí? Y es lo mismo en la profecía de Daniel. En la profecía de Daniel, cuando se hace referencia a la palabra semana, no se está refiriendo a un periodo de 7 días, sino se está refiriendo a un periodo de 7 años. Bueno, ahora sí, tomando en cuenta esto, considerando este periodo de 7 años, vamos a analizar, ¿verdad? Que esta profecía dice en el verso 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Sí? 70 semanas es igual a 70 por 7 años, ¿verdad? Y eso es un total de 490 años, es decir, 490 años están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ese es, después de los 70 años de cautiverio, van a haber 490 años, ¿verdad?, en que Dios iba a estar tratando con el pueblo de Israel. ¿Para qué? Dice, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión, sellar la profecía y ungir al santo de los santos. Para eso, ¿verdad? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y después de 490 años iba a suceder todo esto. ¿Qué es terminar la prevaricación? Terminar la rebeldía de Israel, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable. Todo esto se iba a cumplir, ¿verdad? Ungir al santo de los santos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a continuar viendo los tiempos, ¿verdad? Sabe pues y entiende
que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora, está determinando Dios 490 años para terminar con todo esto y sobre el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero nos dice, ¿a partir de cuándo vamos a contar esos 490 años? Bueno, sabe pues, dice, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipes habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Esto qué quiere decir? Veamos esto. Hay un primer periodo de 7 semanas. ¿Sí? ¿Desde cuándo? Desde la orden para edificar a Jerusalén. Y hay otro periodo de 62 semanas. ¿Desde cuándo? Desde que se terminó de edificar Jerusalén hasta la entrada de Cristo a Jerusalén como el Mesías. ¿Cuándo se dio la entrada de Cristo a Jerusalén como el Mesías? Todos recordamos, ¿verdad? Cuando entra el Señor Jesús en un pollino, dice, ¿no? En un burrito, montado en un burrito, y Él es aclamado, y dicen todos, con palmas, ¿verdad? Lo que conocemos el Domingo de Ramos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí es la entrada de Cristo a Jerusalén, ¿sí? Entonces, desde la orden para edificar a Jerusalén hasta esa entrada de Jesucristo, iban a pasar 62 semanas, ¿sí? Ahora, vamos a ver esto cómo es. Dice aquí, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Cuándo se da esa salida o esa orden para restaurar y edificar Jerusalén? En el año 539 a.C. hay un primer decreto emitido por el rey Ciro de Persia, quien dio la orden para que los judíos regresaran para restaurar y edificar a Jerusalén. Los judíos llegaron en el exilio, llegaron en el año 537 a Jerusalén. 70 años, exactamente 70 años después de haber sido exiliados por el rey Nabucodonosor. Entonces, vemos cómo ahí se cumplió la profecía de Jeremías, ¿sí? Ellos regresaron exactamente 70 años después a Jerusalén a través de este decreto de Ciro de Persia, que les dio permiso de regresar y les dio permiso de iniciar la reconstrucción del templo, y no nada más les dio permiso, sino que les dio facilidades, dinero, etcétera, para que pudieran hacerlo, ¿sí? Bueno, pero ¿qué pasa? Después Ciro muere, vienen otros reyes y se suspende esta reconstrucción del templo. Después viene un segundo decreto en el año 519 a.C. del rey Darío I, ¿sí? Y se reanudó la reconstrucción del templo, ¿sí? Posteriormente viene otro tercer decreto en el año 444 a.C. que lo da el rey Artajerjes, porque se había reconstruido el templo, pero las murallas que rodeaban a Jerusalén no estaban reconstruidas. Entonces el pueblo pues no había seguridad, ¿sí? Entonces, en el año 444, el rey Artajerjes da la orden para la reconstrucción de los muros de Jerusalén, ¿sí? Entonces ya se reconstruyen los muros y ese es el decreto. A partir de ahí es cuando empieza el conteo. A partir del año 444, que es cuando ya se edifican los muros de Jerusalén, ¿sí? Entonces, desde el año 444 antes de Cristo, ¿verdad? Se van a contar otros, vamos a repasar aquí las matemáticas un poquito. Dice, 7 semanas y 7 años desde que se dio la orden de construir el templo a Jerusalén es 7 semanas. Por 7 años son 49 años. Y luego 62 semanas, desde ese hecho hasta la entrada de Cristo. Se van a cumplir 62 semanas, que son 434 años. Y eso nos da un total de 483 años. Recordemos, ¿verdad?, que la profecía nos dice que van a ser 490 años, ¿sí? Bien, entonces, todo esto, los 49, el primer periodo y el segundo de los 464, que nos dan 483 años, ya se cumplieron, ¿sí? Esas profecías ya se cumplieron, ya el Mesías vino, el Señor vino a la tierra, el Señor fue crucificado, tal y como se predijo, ¿verdad? Lo mataron al Mesías, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa con ese otro tiempo, esos 7 años que aún nos faltan? ¿Verdad? Esa es una semana
que todavía no se cumple, que se va a cumplir en el futuro, ¿sí? Eso es lo importante, lo que debemos entender. Entonces, las semanas, a Daniel le fue revelado 70 semanas para el pueblo de Israel y la ciudad de Jerusalén, de las cuales ya se cumplieron 2 periodos, ya se cumplieron. Pero está por cumplirse un tercer periodo que será en el futuro. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué se detuvo ahí? ¿Por qué no siguió el conteo? Bueno, pues vamos a ver este hecho bien importante. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Muy importante aquí. Después de las 62 semanas, el Señor Jesucristo es crucificado, sí, pero pasa algo tremendo. Él vino a los suyos y los suyos no le reconocieron. Él no fue aceptado por su pueblo como el Mesías, ¿sí? Él fue rechazado, él fue desconocido como Mesías, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Dios detiene ahí el tiempo, ¿verdad? Suspende el conteo de las 70 semanas de Daniel y abre un tiempo que se le conoce como el tiempo de la gracia, ¿sí? Ahí el reloj de Dios se detiene para el pueblo de Israel y empieza un periodo que conocemos como el periodo de la gracia, donde Dios abre un periodo para los gentiles, para aquellos que no son su pueblo y que decidan aceptar a Jesús como su Señor y como su Salvador. Y para estas personas se va a cumplir lo que se tenía que haber cumplido para el pueblo de Israel, ¿sí? Que es el fin de la rebelión, el perdón de los pecados, lo que nos, a ver, vamos a repasarlo acá, ¿dónde está? Aquí. Se cumple para nosotros, se cumple que Dios termina con nuestra desobediencia, dejamos de ser rebeldes nosotros. Se pone fin al pecado, nuestro pecado es olvidado. Se expió la iniquidad, Jesús expió por nuestros pecados, pagó por nuestros pecados. Trae justicia perdurable, somos justificados a través de la sangre de Jesús. Se sella la visión y la profecía, si se cumple la visión y la profecía para nosotros, del Mesías prometido. Y se unge a Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como nuestro Mesías. Nosotros sí lo reconocimos como el Santo de los Santos, como el Señor de Señores, como el Rey de Reyes, como el Mesías prometido. Para nosotros, para los que no somos pueblos, ya se cumplió esto. Pero para el pueblo de Israel todavía no. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Sí? Bien. Entonces, voy a avanzar nuevamente. Entonces, ¿verdad? Vemos que el pueblo de Israel, por su rebeldía, fue entonces dejado por un momento, por un tiempo, ¿verdad? Lo que ya habíamos comentado, ¿verdad? Que esa rebeldía le costó al pueblo de Israel, ¿verdad? El que Dios se apartara y se olvidara por el momento de ellos y entrar en disciplina, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo van a estar en disciplina? Bueno, pues el periodo de la gracia que Dios ha determinado en su soberanía, que no sabemos cuándo va a terminar, aunque tenemos por profecías y por que Dios nos ha dicho, nos damos cuenta de que está por terminar ese tiempo, ¿sí? Y después, dice aquí, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, hay otra semana, dice aquí, y por otra semana, una semana que se va a dar en el futuro y donde se va a manifestar un príncipe que ha de venir y que es el anticristo. Pero eso ya lo veremos cuando analicemos esta semana que falta por cumplirse, que es en otro estudio, ¿sí? Y que es ni más ni menos que la gran tribulación, ¿sí? Bueno, entonces, aquí se detiene el reloj profético de Dios en los 483 años, debido a que los judíos rechazaron a Jesucristo como el Mesías prometido.
no lo reconocieron y Dios entonces se aparta de Israel por un poco de tiempo, dando inicio al periodo de la gracia o tiempo de la iglesia y de los gentiles, que permanece hasta nuestros días y que terminará, ¿cuándo? Con el arrebatamiento de la iglesia. No sabemos el día, no sabemos la hora, eso está en la soberanía de Dios, pero sí sabemos que ya está cerca nuestra redención. Bien. Entonces, para que se cumplan las 70 semanas profetizadas, falta una semana de 7 años, ¿verdad? Y esa semana, vamos a recapitular aquí, ¿verdad? En esta gráfica. El primer periodo fue desde la orden para reedificar a Jerusalén, 7 semanas, luego 62 semanas es un segundo periodo, hasta la entrada de Cristo a Jerusalén como el Mesías. Tenemos aquí, ¿verdad? Que el Mesías es crucificado, ¿verdad? Se da muerte al Mesías, y a partir de ahí empieza la dispensación de la gracia, el tiempo de la iglesia y de los gentiles, ¿verdad? El cual va a concluir con el arrebatamiento de la iglesia. Y aquí en este periodo se da la destrucción de Jerusalén, 70 años después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, se da la destrucción de Jerusalén por Tito, ¿sí? Que destruye y arrasa con Jerusalén. Y así está hasta nuestros días, ¿verdad? Bueno, y este periodo va a terminar con el arrebatamiento. Y después del arrebatamiento inicia la última semana. Dice, desde la firma del pacto de paz. ¿Por qué? Porque el anticristo va a firmar un tratado de paz en el Medio Oriente entre los árabes y los judíos. Y se va a llevar un tiempo de paz, ¿sí? Pero a la mitad de la semana dice que él se va a proclamar como Dios y empezarán las abominaciones, ¿sí? Y lo que está decretado vendrá sobre él, ¿verdad? Y en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesús desciende y establece su reino milenial, se pone fin a este periodo de 7 años durante los cuales el anticristo va a estar gobernando la tierra y que se le ha dado autorización para que lo haga, ¿sí? Entonces, esta última semana está por cumplirse, todavía no se ha cumplido, ¿verdad? De la profecía de Daniel. Es la semana que falta por cumplir y que estudiaremos ya con más detalle cuando veamos el tema la gran tribulación. Pero quiero que quede claro, ¿verdad? Que esa semana que nos falta, que vamos a estudiar posiblemente, esa es la semana que está pendiente de las profecías de las 70 semanas de Daniel. Entonces vemos nosotros cómo Dios, ¿verdad? Cumple absolutamente todas y cada una de las profecías que fueron dadas en la Biblia a través de Isaías, a través de Jeremías, a través de Daniel, ¿verdad? Y todos los profetas, ¿verdad? Que hablaron de todo esto. Y si lo que se cumplió en el pasado, se cumplió, ¿verdad? Perdón, lo que se profetizó en el pasado se cumplió, pues lo que está profetizado para el futuro se va a cumplir. Eso podemos tener la plena y absoluta seguridad. Ahora, esta profecía no se ha terminado de cumplir para el pueblo de Israel, el cual en la actualidad está siendo disciplinado por Dios por su rebeldía y por haber crucificado y rechazado a Jesús, el Mesías. Ahora, ¿qué tiene que ver esta profecía conmigo? ¿Qué tiene que ver con nosotros, con la iglesia? ¿Qué tiene que ver si es para el pueblo de Israel, ¿sí? Y para Jerusalén? Bueno, esta profecía fue revelada por Dios al profeta Daniel y es una profecía para el pueblo de Israel y para la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Sin embargo, nos permite entender que actualmente estamos en el tiempo de la gracia para los gentiles, tiempo que inició después de la crucifixión de Jesucristo, debido a que los judíos rechazaron a Jesucristo como su Mesías. También nos ayuda a comprender que falta una semana por cumplirse de la profecía y que ésta iniciará después del arrebatamiento de la iglesia. El estudio de las profecías bíblicas aumenta nuestra fe y confianza en Dios al comprobar su cumplimiento tal y como Dios lo anunció por medio de sus profetas y que está registrado a través de eventos históricos verificables. Todo esto que estamos viendo de Ciro, de Darío, de Artajerjes, de Tito, todo esto está registrado en la historia de la humanidad, ¿sí? Y todos hay otra profecía de Daniel que después veremos, ¿verdad? Donde se da cuenta de todos los imperios, ¿verdad? Que va a haber sobre la tierra y están ahí en la Biblia, profetizados. Antes se nos dieron a conocer a nosotros para que entendiéramos los tiempos, ¿sí? Bien.
Y todo esto nos ayuda a conocer y a entender el futuro que Dios ya tiene decretado para la historia humana y que nos ha sido revelado en la Biblia. Dios le ha placido revelarnos el futuro a nosotros, ¿sí? Entonces, seamos entendidos y estudiemos estas profecías para dar gracias a Dios por su poder, por su magnificencia, por su sabiduría, ¿verdad? Todo esto nos da la certeza de que todo lo que Dios ha decretado para el futuro se cumplirá al pie de la letra, tal y como lo ha anticipado en su palabra. El Señor Jesús, ¿verdad?, le dijo a sus discípulos: les aseguro que todo esto pasará antes de que mueran algunos de los que ahora están vivos. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. Esa es la seguridad que tenemos, ¿verdad? Y el estudio de las profecías nos ayuda a confiar en Dios, confiar en sus promesas y esperar con alegría y con entendimiento, ¿verdad?, ese momento glorioso de nuestra redención. Para nosotros, la iglesia, esperar el arrebatamiento, ¿verdad?, y entender los tiempos que están por cumplirse para el pueblo de Israel. Bien, pues esta noche ha sido el estudio, ¿verdad?, que hemos realizado de las 70 semanas de Daniel, que nos dan el preámbulo para el siguiente estudio, que veremos que es esa semana que está pendiente, que es precisamente los 7 años de la gran tribulación, que será nuestro siguiente estudio, Dios mediante. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por este estudio y esta palabra que has traído a nuestra vida, que nos da luz, nos da entendimiento y nos ayuda a comprender todo lo que tú ya tienes deparado para la humanidad, Señor. Gracias porque nos has revelado todo esto a nosotros, tus hijos, Señor. Gracias, Padre, y ayúdanos, Señor, para apropiarnos y para atender nuestra vida espiritual y acercarnos a ti, así como Daniel lo hacía, Señor. Para que así como le dijiste a Daniel, eres amado, así nos digas a nosotros también, mis amados. ¿Y por qué? Porque te estamos buscando, Señor, con todo nuestro corazón. Te ruego, Señor, que traigas ese deseo en nuestro corazón de buscarte y de humillarnos delante de tu presencia, Señor, para pedirte entendimiento, sabiduría, protección en estos tiempos, Señor, que nos ha tocado vivir, Señor, pero que de tu mano vivimos con gozo y con confianza. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, pues seguiremos la próxima semana, Dios mediante, ¿verdad?, estudiando el siguiente tema de este estudio que hemos llamado Lo que las familias deben saber del futuro. Dios les bendiga a todos ustedes y acompáñenos la próxima semana. Hasta luego.